Devocional número 52. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros consideraros muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas a las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo en este capítulo 6 da continuidad a lo que viene hablando en los capítulos anteriores. La justicia de Dios, el juicio de Dios, el pecado del hombre, la naturaleza humana que está inclinada a pecar. Y en este pasaje, el apóstol Pablo quiere dejar en claro que nosotros, aunque ya no estamos bajo la ley, que nos hace darnos cuenta del pecado que hay en nosotros y que nosotros estamos confiados en Dios por medio de la gracia y del favor que Dios nos ha otorgado por medio de Jesucristo, eso no significa que tenemos libertad o que nos sentimos en libertad de pecar, que realmente eso no sería libertad, sino libertinaje. Cuando la Biblia nos enseña que nosotros ya no estamos bajo la ley, no significa que la ley no es válida. Tampoco significa que la ley es inútil para nuestros corazones. De ninguna manera. El mismo apóstol Pablo en esta carta a los romanos nos ha explicado que la ley nos hace ver aquello que está mal delante de Dios y nos permite identificar en nuestro corazón aquello que Dios aborrece. El pecado no se origina en Dios. El pecado no viene de parte de Dios y no llega a nuestros corazones. El pecado surge de nuestras propias ideas. El pecado está en nuestra naturaleza humana, en esta carne que está llena de deseos y que quiere satisfacer sus gustos y placeres a conveniencia. Pero esta naturaleza ha muerto, dice el apóstol Pablo. Esta naturaleza ha sido sepultada a través del bautismo en nuestra fe en Jesucristo, por medio de la cual nosotros somos bautizados para ser levantados en una nueva naturaleza en Cristo Jesús. El bautismo no es como se enseña tradicionalmente en la iglesia
tradicional donde solamente se roza o se rocía, perdón, o se moja la cabeza del bebé. De hecho, de lo que está hablando Pablo es que el bautismo en agua, el bautismo en Jesús, es el bautismo de la sumersión completa en agua para que nuestro cuerpo sea sepultado bajo el agua y entonces cuando salgamos del agua salgamos en esa resurrección, esa nueva naturaleza que Dios nos otorga, esa naturaleza que Jesús conquistó y ganó en la resurrección, cuando Él venció a la muerte después de la cruz del Calvario. Y Jesús resucitó y por eso dice Pablo que nosotros hemos resucitado con Él. Es decir, no es que muramos literalmente de manera física, pero sí cuando optamos en fe a través del bautismo y nos bautizamos en agua, estamos accediendo a esa obediencia a Dios, a esa obediencia en Jesús, para que esa nueva naturaleza, ese renunciar de manera consciente al pecado que está en nosotros, para morir a Él en ese bautismo y resucitar en una nueva naturaleza que nos permita acercarnos a Dios Padre, que nos ha sido otorgada por medio de Jesús. Es complicado poder afirmar o determinar que nuestro corazón está bien delante de Dios o decidir que nuestro corazón está bien delante de Dios por el solamente hecho de decirlo. Nuestros actos, nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos tienen que alinearse a una misma razón, nuestro Señor Jesús. Y Jesús que está en nosotros nos permitirá compaginar y agregar y poner y discernir y entender y avanzar en esta nueva naturaleza que Dios nos ha otorgado para tener una vida plena en Cristo Jesús. Nosotros construimos nuestras vidas paso a paso por medio de la fe. Confiamos en el Señor Jesús y en su sacrificio en la cruz del Calvario. Tenemos fe que ese sacrificio ha sido más que suficiente y de una vez y para siempre, como lo explica Pablo en este capítulo, que ha sido suficiente para librarnos del pecado, que no es necesario agregar otro sacrificio a ese sacrificio ya hecho por Jesucristo en la cruz del Calvario y que nosotros podemos tener acceso a esa salvación, a esa redención y a esa justificación. Por eso Pablo dice, ¿acaso pecaremos porque la gracia está en nosotros? Y el mismo Pablo se responde, de ninguna manera. Porque cuando entendemos que el sacrificio de Jesús fue vencer el pecado, nosotros ni siquiera tendríamos que pelear con el pecado o enfrentar al pecado porque Jesús ya lo venció. Lo que nosotros hacemos es confiar, creer y vivir de manera que nuestra vida refleje esa fe que tenemos en Jesús y la victoria que Jesús obtuvo sobre el pecado. Nosotros no vivimos en santidad para, para tener fe, sino que tenemos fe y esa fe en Jesús y esa fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario nos lleva y nos conduce a una vida en santidad. Y cada día somos mejores, no porque nos portemos mejor cada día, sino porque nuestra fe crece y aumenta y en nuestra convicción y en nuestro corazón estamos seguros de que Jesús ya venció el pecado y que nosotros estamos caminando en esa victoria que Jesús nos ha otorgado, en esa conquista sobre el pecado que consiguió en la cruz del Calvario. Hoy nosotros somos llamados a ser justos. Hoy nosotros somos llamados a vivir en santidad, a alejarnos del pecado, pero no de manera religiosa o de manera eh, obsesiva, sino como algo natural que viene en nosotros por haber creído en Jesús y por haber resucitado en ese acto de fe del bautismo en agua para levantarnos en Cristo Jesús en una vida nueva, en una nueva naturaleza, con una convicción en el corazón. El legalismo, la religiosidad, que nos obligan a vivir de cierta o cual manera, nos impide experimentar la gracia. La gracia es ese regalo inmerecido que Dios nos ha otorgado y que nos ha permitido disfrutar de todas las bendiciones que Dios nos concede por medio de Jesucristo, aún sin haberlas merecido. Porque no somos salvos cuando nos portamos bien. Somos salvos cuando estamos sumergidos en pecado y maldad de nuestro corazón. Ahí Jesús nos alcanza y cuando nosotros oramos y nos arrepentimos y confesamos a Jesús como Señor nuestro Salvador, es el primer paso para avanzar hacia la salvación. Y confesamos en fe que Jesús es el Hijo de Dios y recibimos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador. Y ese es el siguiente paso. Pero lo demás es continuar avanzando y creyendo continuamente y fervientemente en lo que Jesús ya ganó en la cruz del Calvario para concedernos a nosotros una nueva naturaleza, una vida eterna, una mejor condición de vida cada día. Confiamos en Dios por todo lo que Él nos ha concedido. Creemos en el Señor porque tenemos testimonio en nuestro corazón y en nuestro entendimiento de todo lo que Jesús logró en la cruz del Calvario. Pero sobre todo, la gracia que está sobre nosotros es ese regalo que Dios nos concede por medio del cual nos podemos acercar a Dios sin merecerlo.
Nosotros queremos una nueva naturaleza. El paso que podemos dar en obediencia a esa nueva naturaleza es el renunciar a nuestro pecado, el morir a él, como dice Pablo. Y la forma visible de que esto sucede es a través del arrepentimiento y a través del bautismo en agua, para que nuestra naturaleza sea como en un acto profético, en un acto de obediencia, en un reflejo de nuestra conciencia, sepultarlo en el agua para que cuando salgamos del agua, ahí nos levantemos en esta nueva naturaleza. Cuando ya estamos bautizados en agua, en este acto de bautismo, en este acto de fe, podemos experimentar que nos ha sido quitado ese peso que llevábamos a cuestas en esa vieja naturaleza. Y cuando resucitamos en Cristo, obtenemos esa fortaleza que nos permite renunciar al pecado, no por miedo al infierno, sino porque amamos a nuestro Dios y Él nos concede la vida eterna. Oremos pues. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, tú nos has amado. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos enriquece y nos hace entender lo que tú tienes preparado para nosotros. Hoy concede a nuestro corazón el conocer tu palabra y adentrarnos en ella. Recibimos por gracia la salvación y la justificación. Nuestra resurrección y nueva naturaleza ha sido conquistada por Jesús en la cruz del Calvario para darnos esa oportunidad de una vida plena en Cristo Jesús. Hoy nos entregamos a ti, Señor. Te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones. Y que podamos experimentar con fe y convicción en el corazón de que tú nos has salvado. Y que hoy somos justos. Hoy somos justos delante de ti porque tú nos has concedido esa justicia, y que la gracia con la que nos envuelves y nos otorgas la salvación, la resurrección y la vida eterna, la sanidad, la prosperidad y todos los dones y regalos maravillosos que nos concedes por gracia, Señor, nosotros no la menospreciemos, considerando que da lo mismo pecar o no. Vivimos en santidad porque tú nos has mostrado ese camino. Y nos alejamos del pecado porque es conveniente para nosotros y es lo que a ti te agrada. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por tu bendición y gracias por todo lo que nos das. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén.